Buenas tardes, queridos estudiantes. Espero que todos se encuentren bien, a pesar de todas las adversidades que está pasando en nuestro alrededor y, por qué no decirlo, en todo el mundo. Sean bienvenidos al curso de ética profesional. Vamos a dar inicio a la clase y para ello vamos a empezar definiendo qué es capacitación profesional, que sería el tema del día de hoy. La capacitación profesional en servicio es un instrumento que permite favorecer los cambios de procesos mediante la ampliación del conocimiento, destrezas y habilidades que favorezcan el cuidado de la salud del paciente, el logro de objetivos institucionales y profesionales. Para ello, el profesional de enfermería, además de sus derechos y responsabilidades, igual que el de todos los profesionales, tienen que poseer capacidad, la cual debe ser en 3 sentidos. Y esos 3 sentidos son capacidad intelectual, capacidad moral, capacidad física. Cuando nos referimos a la capacidad intelectual, nos estamos refiriendo a que es el conjunto de conocimientos que vamos adquiriendo en el proceso de estudio de nuestra carrera. Por ejemplo, los módulos que usted estudió durante los 3 años y aún así se seguirá formando, los cuales debemos perfeccionar constantemente porque nos servirán en nuestra labor profesional para mantener un mejor desempeño y actuar correctamente dentro de las áreas en la cual nosotros vamos a interactuar. Ahora bien, cuando hablamos de la capacidad moral, nos referimos a que es el valor como persona, el cual da dignidad, seriedad y nobleza en su trabajo. Abarca el compañerismo, la honestidad, la responsabilidad. Nos hace valer no solo como profesional, sino también como persona en el ámbito de las carreras de salud. Ahora, cuando hablamos de capacidad física, nos referimos al cuidado de su salud, el cual debe cultivarse considerando que para educar debemos de dar ejemplo. Por lo tanto, usted tiene que ser fuerte y sano y lo logrará poniendo en práctica los cuidados para su salud que ya usted conoce. Ahora, el cuidado de la salud ha representado desde siempre un compromiso primordial para los profesionales de la salud. Sin embargo, en este nuevo siglo significa todo un reto por el hecho de que cada día se demandan no solo servicios técnicamente actualizados, sino porque en ellas debe estar explícito un servicio que respete en todo momento la dignidad y el valor de la persona a quien se atiende. Regresando y retomando nuevamente el tema sobre la capacitación profesional, recordemos que la capacitación profesional es continua. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje que facilita el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas, como nosotros lo podemos observar en la diapositiva que se está proyectando, para lo cual es importante conocer cuáles son las necesidades de capacitación del personal de enfermería y así poder organizar cursos de capacitación. El ser humano, desde que nace, empieza con su proceso de aprendizaje que ocurre de manera continua, dinámica y en diferentes tiempos y espacios. Una vez que ofrecemos y nos vamos formando hasta ser profesional, si se quiere seguir con el enriquecimiento personal y profesional, el personal de enfermería debe continuar adquiriendo
y actualizándose constantemente sobre competencias profesionales en conocimientos, actitudes y destrezas, de acuerdo a los continuos cambios científicos y tecnológicos que ocurren para mejorar la calidad y la salud del ser humano. Vemos que ninguna formación profesional proporciona todos los conocimientos que un personal de enfermería necesita saber para ejercer la profesión de manera siempre segura y eficaz, ya que los conocimientos se amplían constantemente sin cesar, por lo que la preparación recibida ayer o incluso hoy no bastará para desempeñar las funciones del futuro. De ahí surge la importancia de que el personal de enfermería asista a capacitaciones continuas, que consiste en un proceso de formación y actualización en conocimientos, habilidades y destrezas, al que el personal de enfermería asista con el propósito de mejorar su desempeño y erradicar rutinas, asimismo como intercambiar ideas, discutir problemas con un grupo de colegas, incorporando a sus pensamientos nuevas ideas, conocimientos y nuevas aptitudes. El personal de enfermería que se capacita tiene que valorar su trabajo. Recordemos que tiene que ser proactivo, analítico y mejorar la productividad, y lo más importante de todo, proporcionar cuidados seguros y de calidad que refleja en mejores resultados de los pacientes, menores eventos adversos, mejor clima laboral y permite acceder a mayores y mejores oportunidades de empleo. Me pregunto, ¿será posible que el personal de enfermería puede permitirse el lujo de no capacitarse? Respondo, pienso que no, por lo que en todo nivel se debe fomentar la capacitación continua y concientizar que la responsabilidad primordial es de mantenerse al día acerca de los nuevos conocimientos técnicos y prácticos en la profesión incumben también a quienes la ejercen. Pero ¿para qué es la formación continua entonces? Pregunto. Ahora respondo. Para actualizar y mejorar los conocimientos, habilidades, actitudes de los profesionales ante el avance del conocimiento, dada que la evolución científica y tecnológica, las demandas y las necesidades de la sociedad y del mismo sistema sanitario en el que se desarrollan los profesionales. En este sentido, entendemos como objetivos de la formación continua dotar al profesional de competencias necesarias para enseñar o desempeñar el puesto y encaminarle a mejor calidad asistencial, satisfacción al paciente, al usuario, y garantizar la seguridad del paciente. Ahora, facilitar el desarrollo y promoción de los profesionales también en su carrera. También facilitar la adaptación de los profesionales a los cambios producidos en el proceso de renovación e innovación sanitaria a niveles legales, laborales, tecnológicos, técnicos, ético, social y económico del sistema sanitario concreto donde la ejerzan. Planificar la formación continua como elemento indispensable para incrementar la motivación del profesional y de la incentivación laboral. Capacitación o capacitarse a los profesionales para que puedan valorar equilibradamente el uso de las prestaciones sanitarias en relación al beneficio individual y social de las mismas. Y por último, facilitar la integración, implicación y compromiso de los profesionales del sistema para mejorar su percepción del rol social como agentes individuales de salud con las exigencias de dicho rol que implica. Ahora bien,
Ya hablamos de los tres sentidos que se refiere a la capacitación profesional. Ahora vamos a hablar sobre la función de enfermera y los problemas bioéticos actuales. Recordemos que la enfermera mantendrá reservas sobre la información personal que reciba y utilizará la mayor discreción para compartirla con alguien cuando sea necesario. La enfermera es personalmente responsable de su actuación profesional y de mantener válida su competencia por medio de la educación permanente. Cuando los cuidados que recibe un paciente son puestos en peligro por un colega u otra persona, la enfermera debe tomar la decisión más adecuada y actuar en consecuencia. Cabe mencionar que la enfermera, la definición y la aplicación de las normas deseables relativas al ejercicio de la enseñanza de la enfermera. A eso nos referimos nosotros, por ejemplo, al secreto profesional. ¿Y qué es el secreto profesional? Es la obligación ética que tiene la enfermera de no divulgar la información sobre la vida, la salud del paciente y su familia. Las personas, dígase pacientes, revelan información que no pudo recibir el médico porque la enfermera se siente más cerca a las personas. Debe tener el secreto profesional. ¿A qué nos referimos entonces cuando hablamos sobre el secreto profesional? Que ustedes son los más cercanos a los usuarios, a los familiares, que el médico. Entonces, a ustedes se les va a revelar en su momento información en la cual usted tiene que guardar su profesionalismo ante todo lo que usted le confiere. Entonces, se entiende por secreto profesional a todo aquello que mantiene oculto o que se mantiene oculto de las demás y surge de los ejercicios profesionales, por lo cual constituye a una obligación moral para el profesional de salud guardar las confidencias o secretos conocidos como ejercicio profesional. Otra definición, si vemos, dice, al contrario de lo que ocurre con otros tipos de deberes de confidencialidad, el secreto profesional se mantiene incluso en un juicio. El secreto profesional es la obligación legal que tienen ciertas profesiones de mantener en secreto la información que ha recibido de sus clientes. Ahora, los profesionales se verán obligados a romper el secreto profesional cuando haya peligro para la salud pública o está en juego la vida de terceras personas, nada más. Ahora, los profesionales de enfermería también están obligados a denunciar a la autoridad competente aquellos casos en los que atiendan a personas que hayan podido ser víctimas de delito, por ejemplo, un lesionado. Todo ello conlleva a lo que es el secreto profesional. Ahora, las relaciones de enfermera, paciente y enfermero médico. Cuando nosotros nos referimos a las relaciones de enfermero, paciente, médico, dice, la enfermera en coordinación con los demás profesionales de la salud ayuda al paciente a entender cuáles son sus reales necesidades, a conocer qué posibilidades existen para satisfacer esas necesidades y a defenderse de quienes quieran limitarle su autonomía. Pero sobre todo ayuda al paciente a ayudarse a sí mismo. La enfermera cuenta actualmente con su propio método, puesto que su profesión ha alcanzado en la segunda mitad de este siglo la categoría de ciencia. El método reconocido de esta nueva ciencia es el proceso de atención de enfermería, el cual consta para la mayoría de los autores de más reconocidos prestigios mundiales en la especialización de 3 etapas. ¿Y cuáles son esas 3 etapas? Estamos hablando de la valoración, la intervención y la evaluación. Cuando hablamos de la valoración, es en la que se analiza el problema o situación actual del proceso de salud, enfermedad,
Con el objetivo de esta etapa es el proceso de establecer el diagnóstico de enfermería, es decir, determinar el grado de dependencia del paciente, el nivel de atención requerido y las prioridades necesarias. Cuando se habla de la intervención, es en la que se realiza la toma de decisiones trazándose las expectativas del paciente, el término para lograrlas y las acciones necesarias para ello. El objetivo fundamental de esta etapa es precisamente lograr el planeamiento de los cuidados de enfermería y que el paciente necesita. Y cuando hablamos de la evaluación, nos referimos a que se realiza por las observaciones y registro de las respuestas del paciente al plan de cuidados. El objetivo de esta etapa es el poder hacer las adecuaciones necesarias del plan de cuidados. Ahora bien, si la primera obligación de una enfermera es con su paciente y la responsabilidad fundamental hacia él es respetar su dignidad y su individualidad. Entonces, en sus relaciones profesionales, los médicos y las enfermeras tienen que conocerse como iguales, desde el punto de vista profesional. Sin embargo, el punto de unión de ambos es el paciente. Por tanto, sus relaciones deberían estar basadas en respeto mutuo hacia las contribuciones profesionales del otro. Pero, ¿qué aporta el médico al enfermero o viceversa? Lo que aporta el médico al enfermero o viceversa es que el médico le aporta conocimiento sobre la enfermedad del paciente al enfermero y el enfermero les aporta el conocimiento del estado físico y psicológico del paciente a los médicos. Normalmente esto es así porque los médicos pasan menos tiempo con los pacientes que los profesionales de enfermería. En el otro extremo, el enfermero aporta una supervisión, vigilancia y control extremo que a posterior sirve al médico para tener controlado a su paciente, vaya o no vaya a verle. Mucho o poco tiempo con él, el mayor tiempo pasa con el usuario, la enfermera. Además, gracias al enfermero, a ustedes como enfermeros, podrán aportarle también un abordaje más integral donde se suplan las carencias y puedan exigir a nivel psicosocial. Respecto a la práctica, el médico tiene mucho que aprender del enfermero para realizar determinadas labores o que bien no se le enseñan en la carrera o que simplemente aluden como que no son sus funciones, por ejemplo el de sacar sangre, ¿verdad? Entonces, a eso nos basamos cuando nosotros mencionamos la relación de enfermero-paciente o enfermera-médico. Cuando hablamos de derechos del paciente, nos estamos refiriendo a cuáles son esos derechos que todo profesional tiene. O nos estamos refiriendo a cuáles son esos derechos que nuestros usuarios tienen. Ahora bien, dentro de la ética profesional de enfermería hay que tomar en cuenta que todo paciente debe saber que tiene derechos propios, sin hacer distinción de raza, sexo, edad, idioma, religión, opiniones o cualquier índole, origen social, posición económica o condición social de los que se detallan, de los que les detallé ahora. Debemos nosotros también conocer el derecho a elegir libremente al médico y en general a los profesionales de salud, como también a las instituciones de salud que le presten la atención requerida.
dentro de los recursos disponibles del país. Otro derecho es disfrutar de una comunicación plena y clara con el médico, apropiadas a sus condiciones psicológicas y culturales, que le permitan obtener toda la información necesaria respecto a la enfermedad que padece, así como el de los procedimientos y tratamientos que se le vayan a practicar y el pronóstico y riesgos que dicho tratamiento conlleve. También su derecho a que él o sus familiares o representantes, en caso de inconsciencia o minoría de edad, consientan o rechacen estos procedimientos, dejando expresa constancia, ojalá escrita también, ¿verdad?, en su decisión. Otro derecho es el de recibir un trato digno, respetado y respetando sus creencias y costumbres, así como las opiniones personales que tenga sobre la enfermedad que sufre. Otro derecho sería a que todos los informes de la historia clínica sean tratados de manera confidencial y secreta, y no solo con su autorización podría darse a conocer. Ahora, otro derecho a que se le preste durante todo el proceso de la enfermedad la mejor asistencia médica disponible, pero respetando los deseos del paciente en el caso de enfermedad irreversible. Otro derecho del paciente es derecho a revisar y recibir explicaciones acerca de los costos por los servicios obtenidos, tanto por parte de los profesionales de la salud como por los mismos familiares, y también instituciones sanitarias. Ahora, al igual que el derecho a que en casos de emergencia los servicios que se reciben no estén condicionados al pago anticipado de honorarios también. Otro derecho es a recibir o rehusar apoyo espiritual o moral. Otro derecho a que se le respete la voluntad de participar o no en investigaciones realizadas por personal científicamente calificado, siempre y cuando se haya enterado acerca de objetivos, métodos posibles y beneficios. Otro derecho a que se respete la voluntad de aceptación y a rehusar donación de sus órganos para que estos sean trasplantados a otros enfermos. Otro derecho a morir con dignidad y a que se le respete su voluntad de permitir que el proceso de la muerte siga en su curso natural en la fase terminal de su enfermedad. Ahora bien, haciendo una retroalimentación de todo ello, hablamos sobre lo que es la educación continua y la capacitación del profesional de enfermería. Las palabras claves podrían ser educación continua, capacitación, enfermería, aprendizajes significativos. El proceso educativo acompaña al ser humano desde su origen y es parte integrante de la vida y ocurre de manera continua, dinámica y en diferentes tiempos y espacios. Durante muchos años el proceso educativo en enfermería se ha basado en el conductismo con un aprendizaje de repetición y de esencia autoritaria. Sin embargo, la tendencia actual responde a una teoría constructivista, donde los enfermeros son criticados y analíticos al mismo tiempo en el ejercicio profesional. Esto requiere de la aplicación de un proceso educativo revolucionario que permite el aprendizaje previo, las experiencias y características personales e institucionales. Cuando hablamos nosotros del proceso educativo, estamos hablando que
acompaña al ser humano desde su origen en su parte integrante de la vida y ocurre de manera continua, dinámica y en diferentes tiempos y espacios. Además de estar condicionados por factores como la madurez, el aprendizaje y la vivencia de diferentes culturas. Para poder hablar de la educación continua en el profesional de enfermería, es necesario recordar dos grandes teorías pedagógicas, que es el conductismo y el constructivismo. Cuando hablamos del conductismo, estamos hablando de modificar directa o indirectamente las conductas en las personas y su fundamento teórica en consecuencia en que cada estímulo le sigue una respuesta. De esta manera, el aprendizaje se define mediante el desempeño en cada actividad determinada. Un ejemplo es estudiar para un examen y obtener una buena calificación, sin que esto signifique un proceso de aprendizaje significativo, crítico y analítico. Ustedes han escuchado sobre el autor Skinner, quien sentó las bases psicológicas para la llamada enseñanza programada, que consiste en una educación lineal y donde el alumno es pasivo y solo repite secuencias. Ahora bien, por otro lado, tenemos a la teoría pedagógica denominada constructivismo, cuyo principal exponente fue Vygotsky, otro autor. En esta teoría se resalta la importancia de una enseñanza que mediante el análisis y el pensamiento crítico se obtenga un aprendizaje significativo, ya que el conocimiento se construye activamente a partir de la propia experiencia, logrando un proceso educativo recíproco. ¿Por qué les estoy comentando todo esto? Por lo que se refiere a la capacitación, ¿verdad? Estar en constante aprendizaje, estar siempre a la vanguardia, porque recordemos muy bien que nosotros no vamos a trabajar con objetos, vamos a trabajar con seres humanos, la cual va a requerir una buena atención, un buen servicio y cómo nosotros vamos a poder mejorar también esa calidad de salud, no solo para ellos, sino para sus familiares. Diversos estudios han demostrado la importancia de la educación continua y la capacitación en el personal de enfermería, reflejados en un aumento en la productividad, menor número de accidentes y errores en el trabajo, mejor clima organizacional y mejores resultados en el paciente. La educación continua, al ser un proceso de formación o actualización en conocimientos y habilidades al que las personas se someten con el propósito de mejorar su desempeño profesional, debe estar basado en una teoría pedagógica que le permita construir y reforzar el conocimiento, sin olvidar que es una actividad académica dirigida a modificar actitudes, conductas y hábitos con la finalidad de mejorar el desempeño profesional y erradicar rutinas. Mientras que la capacitación se define como un proceso de enseñanza-aprendizaje que facilita el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas de trabajo sobre una unidad de competencia laboral. La capacitación no solo implica pensamientos, sino también efectividad, y únicamente cuando se consideran en conjunto se enriquece el significado de las experiencias. Entonces, espero que haya quedado claro lo que es la capacitación continua, educación continua, secreto profesional, los derechos del paciente y también la relación de enfermero-paciente, enfermero-médico. Y para ello vamos a hacer una autoevaluación. Dice que es ética profesional. Mencione 5 derechos que usted tiene como profesional. Mencione 5 derechos de los pacientes. Enumere los elementos que contiene el Código Internacional de Enfermería. ¿Qué es el secreto profesional?
¿Considera usted que todavía existe en nuestra profesión lo que es el secreto profesional? En el inciso 4, donde dice enumere los elementos que contiene el Código Internacional de Enfermería, nos estamos refiriendo al tema de la semana pasada, del fin pasado, sobre el código deontológico y cuáles son sus elementos. Ahora espero que tengan una hermosa tarde y que se sigan resguardando en casita para que todo esto ya vaya también mermando, ¿verdad? Y pedirle mucho a Dios por el mundo, por nuestros familiares y, por qué no decirlo, para las personas que también nos rodean constantemente. Así que todo esto, toda la autoevaluación, vuelvo a recalcar, va a ser en su cuaderno de apuntes. Esperemos que nos sigamos comunicando por esta vía y les deseo feliz tarde. Dios les bendiga. Gracias.